Ahora sabrás cómo vivir en paz y armonía disfrutando del absurdo sentido de la vida. La manera correcta de hacerlo se encuentra oculta en una pequeña historia del Zen. La historia es la siguiente. Un monje llegó ante un maestro buscando ayuda para resolver una de las preguntas clásicas de la dialéctica Zen. ¿Qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? El maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. Mientras el monje se postraba devotamente, el maestro le propinó un buen puntapié. La inesperada patada resolvió la turbia cuestión en la que el monje se había visto sumergido durante algún tiempo. Cuando sintió el pie del maestro, alcanzó la iluminación de inmediato. Más tarde le decía a todo el mundo con quien se cruzaba: «Desde que Matsu me propinó ese puntapié, no he podido dejar de reír». Una antigua parábola zen antes de profundizar en esta pequeña historia. La parábola es la siguiente. Un hombre llamado Benjamín se adentró en las montañas a fin de hallar el final del mundo. Debió de ser un gran filósofo, porque solo los filósofos tienen ideas tan descabelladas. No es necesario iniciar una gran búsqueda para hallar el final del mundo, pues este es hermoso tal cual es. No es necesario iniciar la búsqueda del principio ni del final. El medio es perfectamente hermoso, así que ¿por qué no disfrutarlo? Pero este hombre era un gran filósofo. No se sentía feliz. Los filósofos nunca son felices aquí. El ahora no es su tiempo, y el aquí tampoco es su espacio. Viven por ahí, en algún otro lugar. Dejó a su familia, hijos, esposa, padres, y se embarcó en esta tonta y absurda búsqueda para encontrar el final del mundo. Atravesó muchas montañas y mares. Fue un viaje muy largo, claro, larguísimo, y en muchas ocasiones pensó que había llegado. Siempre que empezaba a sentirse cansado, pensaba que había llegado. Y cuando se sentía agotado, se engañaba a sí mismo. Pero tarde o temprano, después de un gran descanso, volvía a ver las cosas igual que antes y persistía en su empeño. Todavía no había alcanzado el final, seguía en el medio. Como podía ver a lo lejos, el horizonte seguía allí, tan alejado como siempre. Así que iniciaba su viaje otra vez. Una y otra vez descubría que siempre que creía haber llegado, en realidad se autoengañaba. Una vez conoció el engaño, el autoengaño. El periplo se hizo más arduo, porque a veces, cuando sentía que había llegado, en el fondo sabía que también en esa ocasión se trataba de un engaño, y por ello debía continuar. De camino pasó por muchos templos y vio a muchos maestros, a gente que había llegado y a gente que creía haber llegado. Y todos decían y afirmaban que ese era el final del mundo, y le preguntaban que a dónde iba él. Y los creía, y se quedaba con ellos un tiempo, pero tarde o temprano se acababa desilusionando. Esos maestros no habían llegado al mismo final. Y esos templos no eran más que símbolos del cansancio de los hombres, de las limitaciones humanas, de las limitaciones de la mente, la razón y los sentimientos. Pero el final no estaba ahí, y por ello reiniciaba una y otra vez su peregrinaje. Y se cuenta que al cabo de muchísimas vidas, al cabo de millones y millones de vidas, llegó finalmente a un lugar que parecía ser el final. Y en esta ocasión no se autoengañaba. Además, no había templo ni maestro a la vista, se hallaba totalmente solo. Y de repente el horizonte había desaparecido. No había objetivo ulterior. No había ningún otro lugar al que ir, ni siquiera aunque hubiera deseado continuar. Había hallado vaciedad infinita. Y claro está, allí estaba el cartel que rezaba: «Este es el fin del mundo». Alguien que había estado allí antes lo había puesto por compasión hacia aquellos que pudieran llegar. El hombre se hallaba en el mismísimo borde del mundo, en un gran acantilado más allá del cual no había sino caos, nada excepto inexistencia, una tremenda vacuidad, nada de nada. Y claro, se asustó mucho. No había pensado en ese caos, en que si llegas al final o al principio tanto da, llegarás al caos. No había pensado en ello. Era algo totalmente inesperado. No había Dios, no había Buda, ni Nirvana, ni paraíso. Solo caos, un caos absoluto, vaciedad. Imagínatelo, allí de pie, en el último acantilado, agitado y tembloroso como una hoja a merced de un fuerte viento. No podía dar un paso más. Estaba tan asustado que regresó al mundo, ni siquiera miró al otro lado del cartel.
Al otro lado del cartel había otro mensaje. A este lado aparecía: este es el final del mundo, y al otro lado decía: este es el principio del otro. Pero se asustó tanto que se le pasó por alto que tal vez al otro lado del cartel había otro mensaje. Escapó, de inmediato. Ni siquiera volvió a mirar atrás. Regresó al mundo, y se perdió a sí mismo en asuntos mundanos, de manera que no pudiera recordar más, para que ese peligroso acantilado no se le apareciese en sueños. Ahora bien, puede que tú seas esa persona. Así es como los veo a todos. Han vivido eras aquí, desde la eternidad. Es imposible que en alguna ocasión no te hayas topado con esa vacuidad. Es imposible que no hayas llegado al fin del mundo en algunos momentos. Pero te has escapado. Daba tanto miedo, un paso más y te habrías iluminado, con tan solo un paso más que hubieras dado. La enseñanza Zen no trata más que de cómo dar ese paso, cómo saltar a la nada. Y esa nada es el nirvana, esa nada es lo que es Dios. Ese caos no es solo caos, pues ese es solo este lado del cartel, pero al otro lado ese caos es una inmensa creatividad. Las estrellas han nacido únicamente de ese caos. Es en ese caos precisamente donde ha tenido lugar esa creación. El caos es un aspecto de la misma energía. El caos es creatividad potencial. La nada es el otro lado de la totalidad. El Zen es solo un paso, el periplo de un único paso. Puedes llamarlo el último paso o el primero, no importa. Es el primero y el último, alfa y omega. Toda la enseñanza Zen consiste en una única cosa: cómo saltar a la nada, cómo llegar al final de tu mente, que es el final del mundo. Cómo permanecer de pie en ese acantilado frente al abismo y no asustarse. Cómo reunir coraje y dar el último salto. Es la muerte, es suicidarse. Pero el crecimiento espiritual solo puede surgir del suicidio y solo hay resurrección siendo crucificado. Si se comprende bien, entonces el símbolo cristiano de la cruz tiene un enorme significado. Jesús está en la cruz, y ese es el acantilado. En el último instante él también se asusta, como el hombre de nuestra historia. En el último momento mira hacia el cielo y dice: ¿por qué todo esto? ¿Por qué me han abandonado? Un temblor humano, una gran angustia frente a la muerte, frente a la aniquilación, pero reúne valor. Comprende qué es lo que va a hacer. Intentaba escapar al mundo, trataba de escaparse de nuevo a la mente. Su mente empezó a funcionar. ¿Por qué todo esto? Es una queja contra Dios. ¿Por qué me has abandonado? Parece que hay algo que no encaja en las expectativas de Jesús. Y lo comprendió. Era un hombre de una tremenda inteligencia. Lo observó. Debió reírse ante su estupidez. ¿Qué es lo que le decía a Dios? Y la transformación llegó en un instante. Se relajó y dijo: que venga tu reino, que así sea. Se relajó. Ese es el paso. Murió y renació. Una nueva conciencia, un nuevo ser. Cuando mueres en la mente, naces en la conciencia. Cuando mueres en el cuerpo, naces en el cuerpo universal. Cuando mueres como ego, naces como un Dios, como Dios. Cuando mueres en tu pequeño territorio, te esparces por toda la existencia. Te conviertes en existencia. Ahora bien, este paso debe comprenderse bien, y por ello me gustaría repetirlo. El fin de la mente es el fin del mundo, porque el Zen dice que la mente es el mundo. Por lo general, cultivamos y reforzamos la mente, la hacemos cada vez más capaz, hábil, eficaz. Eso es lo que hacemos en escuelas, colegios y universidades. Eso es lo que significa educación, aprender. El Zen es un tipo de desaprendizaje. Enseña cómo desechar lo que se ha aprendido, enseña a volver a recuperar la habilidad, a tornar a ser niños, a existir de nuevo sin mente, a cómo estar aquí sin ninguna mente. La mente provoca todo tipo de miserias. La primera, la mente nunca está en el presente, lo pasa por alto, y solo existe el presente. La mente siempre está en el pasado, siempre, siempre, o siempre en el futuro. La mente salta del pasado al futuro, y del futuro al pasado, pero nunca permanece en el presente. Es como el péndulo de un reloj, va de una polaridad a otra, pero nunca se queda en el medio.
El Zen dice que uno ha de salir de esta trampa de pasado y futuro, porque la puerta se abre en el presente, la puerta se abre en este momento, o ahora o nunca. Y la puerta está abierta, pero nuestros ojos vacilan. Miramos hacia el pasado o el futuro, y el presente queda empequeñecido entre ambos, y lo pasamos por alto. El Zen dice que a menos que deseches la mente nunca te podrás sintonizar con la existencia, ni podrás palpitar con el latido del universo. Si no desechas la mente, seguirás viviendo en un mundo particular que tú mismo has creado. No vives en el mundo real y continúas siendo un idiota. Ese es el significado de la palabra idiota. Idiota significa vivir en el mundo particular. El idiota vive en un mundo particular y cuenta con un idioma también particular. Vive a su manera. Se confina a hacerlo todo a su manera. Nunca sigue lo universal, lo existencia. No hace más que proyectar sus propias ideas. La mente es idiota, por muy inteligente que sea, recuérdalo. El idiota nunca puede ser muy inteligente, puede ser un gran experto, acumular mucho conocimiento, muchos títulos, pero un idiota es un idiota, y eso es todo. La idiotez solo puede convertirse en algo cada vez más peligroso. La inteligencia nunca surge de la mente. La inteligencia solo surge cuando se ha descartado la mente. La inteligencia se manifiesta cuando se ha puesto de lado la mente. La mente bloquea la fuente de la inteligencia, como si fuese una piedra. La mente siempre es mediocre, estúpida, poco inteligente. Permanecer en la mente es poco inteligente. Lo inteligente es estar más allá de la mente. La inteligencia no es una de las cualidades de la mente. La meditación es la búsqueda de esa inteligencia, de cómo dejar de aprender, de cómo desechar el conocimiento, de cómo abandonar todo el pasado acumulado. Una vez se acumula, se hace cada vez más difícil deshacerse de él, y cada día es más grande. El peso no hace más que crecer. La carga que se lleva a la espalda aumenta a cada momento. No es la edad lo que acaba matándote, sino el peso. Un hombre que vive en la no mente vive sin muerte, porque muere a cada instante. Nunca acumula, nunca mira hacia atrás, nunca mira hacia adelante. Simplemente está aquí. Está aquí con ese canto del cuclillo. Simplemente está aquí. Su ser es en este momento. Fluye con el momento, no es rígido ni está confinado por el pasado. De hecho, carece de biografía y de sueños de cara al futuro. Vive tal como llega la vida. Y el Zen dice que la mente puede ser de utilidad en el mundo, pero no en lo que respecta a lo esencial. La mente puede ser útil para lidiar con trivialidades, pero resulta inútil para lo esencial. Lo esencial no puede pensarse, porque está por debajo y más allá del pensamiento. Tú eres lo esencial. ¿Cómo puedes pensarte? Tú ya eres eso antes de que aparezca el pensamiento. El pensamiento es un añadido posterior. Nace un niño, y él es lo esencial. El pensamiento aparecerá a continuación. El niño acumulará conocimiento y escribirá muchas cosas en la página de su vida. Y se convertirá en un conocedor de esto y lo otro, y se identificará con ser médico, ingeniero, profesor. Pero en el momento en que nació era simplemente pura conciencia, frescura, una página en blanco, sin nada escrito, ni siquiera con su propia firma. No tenía nombre ni idea acerca de quién era. Eso es la inocencia primigenia, y eso es lo esencial. Nuestro ser esencial es antes que el pensamiento y después del pensamiento. No desaparece cuando el pensamiento aparece, pero sí que se nubla, al igual que un sol rodeado por demasiadas nubes. Cuando hay nubarrones negros da la impresión de que el sol ha desaparecido. Nunca perdemos nuestra esencialidad, no es posible. Eso es precisamente la esencialidad, no puede perderse. Es nuestra naturaleza más íntima, y por ello no hay forma de perderla. Pero puede nublarse. La llama puede nublarse a causa del humo, y puede pensarse que se ha perdido. El sol puede hallarse tan nublado que dé la impresión de que se ha hecho de noche. Eso es lo que ocurre. Somos antes que el pensamiento. Somos mientras el pensamiento está ahí. Seremos cuando el pensamiento haya desaparecido. Siempre estamos aquí. Pero cuando surge el pensamiento es muy difícil saber quiénes somos y qué es exactamente esta consciencia. Pensar es una distracción, una perturbación. Únicamente recuperamos el contacto con lo esencial cuando desaparece el pensamiento. Si uno piensa en ello, se puede pensar y pensar y pensar,
pero es algo que elude el pensamiento, se desliza de su abrazo. Y luego, al ver que el pensamiento no lleva a ninguna parte, éste se detiene por sí mismo. Si uno piensa hasta el final del todo, se manifestará automáticamente un estado de no pensamiento. Este fin del pensamiento llega final y naturalmente, y eso es lo que propone el Zen. El método del Zen se llama Koan. Se trata de un método muy especial, es la mayor contribución del Zen al mundo. El Koan es un método especial del Zen, igual que existen otros métodos en otras escuelas. Por ejemplo, Vipassana, la mirada discriminadora, es el método que el Buda ofreció al mundo, clara visión. Jalaluddin Rumi, el místico sufí, contribuyó con otro método, el de la absorción, el de perderse en Dios, el de perder el propio sentido de ser. Los sufíes también cuentan con otros métodos, CQR, el recuerdo del nombre de Dios, o bien de girar. También son métodos las posturas de yoga de Patanjali, una contribución esencial al mundo. Todas las grandes religiones han contribuido con una cosa u otra. La contribución especial del Zen es el Koan. Un Koan es un acertijo, muy especial, un acertijo que es imposible solucionar, un acertijo que no puede solucionarse a través de su formulación. Piensas y piensas, hay que pensar, cavilar y meditar sobre ello. Por ejemplo, a los discípulos se les dice que mediten sobre el sonido del aplauso de una sola mano. Pero una sola mano no puede aplaudir, y por ello la solución aparece prohibida, rechazada, desde el principio. Una mano no puede crear el sonido de un aplauso. Para aplaudir son necesarias al menos dos manos. Aplaudir significa la intervención de ambas. Aplaudir es un conflicto, y por ello no puede suceder con una sola mano. Así que el acertijo es imposible. No se trata de un acertijo normal y corriente. Tampoco se trata de que si piensas lo suficiente acabarás dando con la solución. No. Cuanto más pienses, más imposible te parecerá la solución. La solución no existe. Es algo que se ha negado desde el principio. El Koan debe ser formulado de tal manera que tu mente no tenga la posibilidad de pensar en ello, y tienes que pensar en ello. Y el discípulo se sienta en meditación y continúa pensando. Y piensa, y no deja de pensar. Pasan los meses y empieza a enloquecer. El sonido del aplauso de una sola mano. Y se presente al maestro con muchas soluciones, y el maestro le dará de palos. También eso es algo particular del Zen. La compasión es tan grande que, si el maestro cree que dar de palos será de ayuda, entonces apaleará. Si cree que dar un puntapié ayudará, entonces dará puntapiés. Si siente que hay que echar a un discípulo por la ventana, entonces lo arrojará por ella. Hará todo aquello que crea que es necesario. Y no lo hará de manera premeditada, sino que mirará al discípulo y será aquello que suceda en ese momento en su consciencia. Su comportamiento será totalmente inesperado. Un maestro zen es impredecible. Si acudes a un swami hinduista, verás que siempre es predecible. Si le haces una pregunta, su respuesta será predecible. Recitará los Vedas, los Upanishads, casi como un loro. Sabrás su respuesta por adelantado. Pero no sucederá así con un maestro zen. Si acudes a un maestro zen, nunca sabrás qué puede suceder. Nadie lo sabe. Son tan inmediatos, incluso al cabo de miles de años, que no puede decirse nada acerca de cómo reaccionará un maestro zen frente a tu pregunta, de cuál será su respuesta. El discípulo llega con muchas soluciones que son regulares, porque la solución es imposible. Así que incluso sin necesidad de escuchar la respuesta, la que trae el discípulo, el maestro sentirá la necesidad de golpearle. Sucedió una vez. Llegó un discípulo. Había estado presentando una u otra solución al koan desde hacía 3 meses. En esta ocasión, llegó con la idea de que golpearía la pared con la mano. Ahora bien, esa no es una solución. Has vuelto a aparecer con 2. Sí, desde luego no hay 2 manos implícitas, pero esa no es la cuestión. El maestro le golpea, y así todo el tiempo, cada día aparece con una cosa u otra. Imagina y piensa que tal vez funcione en esa ocasión. Ya han pasado 3 meses, así que llega, y antes de que haya tenido tiempo de abrir la boca, el maestro le da un bofetón. Y el discípulo dice, «Un momento, ni siquiera he abierto la boca». Y el maestro responde, «Entonces sería demasiado tarde. Si dices algo será demasiado tarde».
Y ese día le sucede algo al discípulo. No ha dicho nada. Cada día ha ido diciendo algo, y claro, le ha caído un palo. Así que no tenía sentido. Y por ello acabó por pensar que todo lo que dijese estaba equivocado, y que por eso era golpeado por el maestro. Pero ahora había desaparecido incluso ese razonamiento. No había dicho nada, ¿y el maestro le golpea? Ahora se trata de algo con lo que la mente ya no puede. Cuando la mente no puede con algo, abandona. Cuando la mente demuestra su impotencia ante algo, abandona. Un koan es un acertijo que no puede resolverse, pero en el que hay que pensar. Durante horas, durante 6, 8, 10, 12 y a veces durante 18 horas, el discípulo no hace más que sentarse absorbido, observando el problema desde todos los ángulos, teniendo en cuenta todas las posibilidades, intentando penetrar en él desde este o aquel lado. Intenta desentrañar el problema desde todas las direcciones, en todas las dimensiones, a fin de hallar la solución. Llega ante el maestro y se encuentra de nuevo enfrentado a sí mismo. ¿Qué sucederá? Poco a poco se van agotando todas las posibilidades. Ya ha pensado en todo lo pensable. Ahora da la impresión de que no existen más posibilidades, de que no se puede ir más allá. Y entonces, un día, empieza simplemente a observar el acertijo y no se manifiesta pensamiento alguno. Esa es la cuestión, observar el acertijo sin que surja pensamiento alguno. Y cuando no surge ningún pensamiento, entonces puedes ver en el acertijo que es absurdo. Sí, ya habías pensado que era absurdo en muchas ocasiones anteriores. De hecho, sabías que lo era, que no podía resolverse, pero eso también provenía de la mente, no se te había revelado. Esa era la solución de tu mente. No se puede resolver. ¿Para qué preocuparse entonces? Abandónalo, olvídate de ello, no puede resolverse. Pero eso también salía de la mente. Un día, cuando la mente dejó de tener qué decir, cuando dejó de funcionar de puro agotamiento, cuando perdió toda su pericia, toda su eficacia, cuando toda su inteligencia ha demostrado no servir de nada, desaparece. Y en esa rendija aparece la revelación. En esa rendija puedes ver, y ves por primera vez. En esa rendija el pensar no está, pero tiene lugar el conocer, y esa es la cuestión de la transformación. Cuando se detiene el pensamiento y surge el conocer, cuando los pensamientos desaparecen y aparece la claridad, puedes ver que la verdad no es algo que pueda pensarse, sino que ha de verse. Por eso, a quienes alcanzan la verdad se les llama a veces visionarios, y no pensadores. La han visto, han entrado en ella, no han pensado en ella, no son grandes filósofos ni lógicos. Son personas sin mente, son personas más allá de la mente. Miran directamente, sin ningún pensamiento entre ellos y la realidad. Lo que se revela tal cual es, en su talidad. La mente ya no está ahí, funcionando a través del pensamiento. No hay más oleadas, en un espejo, y solo refleja lo que es. Si se tiene algo más en lo que pensar, entonces no es el auténtico fin. Si crees que sigue habiendo algo en lo que pensar, entonces este no es el auténtico fin. La mente no desaparecerá. No puedes obligarla. No puedes decir, muy bien, si no hay nada que pueda pensarse, entonces pondré la mente de lado e intentaré ver. No podrás hacerlo, porque la mente está ahí. Todo eso lo está haciendo la propia mente, y todo lo que se haga a través de la mente no hace sino reforzar la propia mente. Si todavía tienes algo en lo que pensar, si sientes que la mente todavía puede proporcionarte alguna respuesta, si todavía mantienes la mínima confianza en la mente, entonces no has llegado al verdadero final. Cuando se alcanza el final de verdad, el pensar se detiene y comienza el ver. Y en este ver radica la revolución, el cambio radical, la mutación, la metanoia. Es como cuando utilizas un taladro, pregúntale a un carpintero. La gente zen dice que es como utilizar un taladro. Mientras puedas taladrar, es que no has llegado al final. Cuando no hay más resistencia, entonces no puedes seguir perforando, pero así es como funciona interiormente. De repente desaparece toda resistencia. No queda nada más que taladrar. El pensamiento se torna impotente. Cuando no puedes taladrar más, es que has llegado al final. Cuando no puedes pensar más, has llegado al final. Entonces no hay palabra, pensamiento o imagen, nada, solo la nada.
Has llegado al final de la mente, o llámalo el fin del mundo. Has llegado hasta donde hay un cartel que pone, este es el fin del mundo, pero no salgas corriendo. También está el otro lado. Y el otro lado es el auténtico. El mundo que finaliza no es la realidad, pero sí que es el comienzo de Dios. El mundo que acaba es la enfermedad desapareciendo, y al otro lado aparece la salud. Estarás sano por primera vez, y completo, y santo. Así que no escapes. Aterrador, resulta aterrador cuando no puedes taladrar más con la mente. Como te has identificado tanto con ella, hasta el punto de creer que eres la mente, al creer que ésta no funcionará más te sientes perdido. ¿Me estoy volviendo loco? Sí, es casi como una locura. Y digo, como una locura, pero no es igual que la locura, no es exactamente como la locura. En la locura, la mente continúa. De hecho, en la locura, la mente funciona más, continuamente, durante 24 horas. Empieza a funcionar de manera irracional, se torna extraña, carece de lógica, deja de ser racional y razonable, se desparrama en todas las direcciones, se torna contradictoria, pierde todo contacto con la realidad, pero la mente continúa. Fíjate bien, un loco está más en la mente que tú. Si estuvieses demasiado en la mente acabarías volviéndote loco. Los locos están por delante de ti en la cola. Han utilizado más que tú su mente. La han utilizado hasta el extremo. Por eso se han desquiciado. Son muy mentales. Cuando tiene lugar el satori, o cuando se detiene el perforar y la mente deja de funcionar, puede que durante un instante sientas que te has vuelto loco. Pero de hecho esa posibilidad no existe porque solo la mente puede enloquecer. Pero ahora ya no hay mente, y por lo tanto no puedes enloquecer. Puede que te asalte esa idea durante un momento, porque habrás vivido tanto con la mente que te asustes cuando se detenga de repente. Te hallarás en una vaciedad, y ese vacío es muy espeluznante. Es como la muerte. Estás desapareciendo, perdiendo identidad. Resulta paralizante, durante un instante. Y ese es el punto en que necesitas un maestro para que te empuje. Si considera que darte un puntapié será beneficioso, entonces te lo dará. Si le parece que darte una paliza te irá bien, entonces te la dará. Si cree que lo necesario es besarte, entonces te besará. Nadie sabe lo que hará. Ni siquiera un maestro sabe qué resulta necesario en cada momento. Lo decide en el momento, y tras un pequeño gesto, te empuja, y entonces habrás dado el primer y último paso. Una vez hayas dado el salto y visto el otro lado del fenómeno, y hayas leído el cartel del otro lado, verás que ahí empieza Dios. Entonces estarás tranquilo. Entonces no habrán más problemas. Todos los problemas habrán desaparecido. De hecho, el origen de todos los problemas, la propia mente, también habrá desaparecido. Entonces, se empieza a vivir una vida no problemática. Se empieza a vivir por primera vez. Pero si te encuentras con Dios, o con el Buda, o con Cristo, o con cualquier otra cosa, entonces ese no será el auténtico final. Recuérdalo. Si llegas a ese punto, y de repente ves a Cristo delante de ti, derramando su compasión y su amor sobre ti, entonces es que no es el auténtico final. Tu mente está poniendo en práctica su último truco. O si te encuentras a Krishna con su flauta, entonando una bella canción, ese es el último esfuerzo de la mente para tratar de seducirte. O si te encuentras a Dios en el trono celestial rodeado de una corte de ángeles, es que te habrás perdido, que todavía no has llegado al auténtico final. Vuelve a ser una proyección. Se trata de algo que hay que comprender muy bien, porque el Zen insiste mucho en ello. Si tienes algo que ver, si sigue habiendo algún objeto, entonces es que no es el fin de verdad, y por lo tanto todavía queda algo que perforar. Por eso, el gran maestro Zen Huineng dijo, si te encuentras al Buda, mátale enseguida. Si en el camino te encuentras con el primer patriarca Bodhidharma, mátale enseguida. Sin piedad. Continúa taladrando, perfora incluso al Buda. A menos que llegues a la nada, deberás seguir taladrando y perforando. Eso es algo que en la India resulta bastante difícil, porque este país ya ha llegado a ese punto en muchas ocasiones, y siempre se ha quedado atascado ahí. Solo el Buda ha dado el último paso,
porque la gente solo ha ido hasta el penúltimo. Ahí es donde está Dios, y es tan hermoso, es hermoso. Contemplar a Dios es tal bendición, o bien ver cómo despierta la Kundalini, una experiencia maravillosa, tremenda. No habrás conocido nada igual. O bien hay luz en tu interior, una luz infinita, miles de soles surgiendo a la vez, tanta luz, una luz tan deslumbrante, es increíble. O bien ves el loto de 1000 pétalos desplegándose en tu cabeza, una maravillosa fragancia hasta entonces desconocida que se derrama sobre ti. Todo ello te transporta a otro mundo. Pero el Zen dice que sigas taladrando. Sí, la Kundalini ha despertado, pero ese no es el final. Has visto la luz, pero ese no es el final. El loto se ha abierto, pero ese no es el final. Sigue perforando. Llega hasta la nada. La propia experiencia es la barrera, porque experimentar es un juego de la mente, y la mente es tan inteligente que si buscas a Dios te suministrará a Dios. La demanda crea la oferta. Si buscas a Krishna con demasiado ahínco, la mente te suministrará a Krishna. No cedas, porque no habrás llegado al final, sino que volverás a perderte en Krishna. Y tarde o temprano, incluso Krishna acabará desapareciendo. Una vez la mente se ha detenido, tu Krishna desaparecerá. Podría pasar lo siguiente: ves a Krishna con su flauta y ves unas hermosas muchachas danzando a su alrededor, las gopis. Tarde o temprano olvidarás a Krishna y te enamorarás de una gopi. Y el mundo volverá a comenzar. Regresarás a casa. La mente es muy astuta, y cuando es cuestión de vida o muerte para ella, y es cuestión de vida o muerte cuando estás en meditación, la mente intentará todo lo posible para autoprotegerse. Es cuestión de supervivencia, así que no la escuches. Dice Huineng: se te ha dicho que te dejes guiar por el Buda, la ley y el Sangha, la comunidad de buscadores, pero yo te digo que te guíes únicamente por ti mismo. Si te dejas guiar por el Buda, y el Buda aparece como una flor de loto, de una hermosura tremenda, celestial y divina, Huineng dice: mátale enseguida. No esperes ni un minuto porque es tan fascinante que te puedes perder. Destrúyele. Despídete, dile adiós. Dile: vale, gracias, pero apártate de mi camino. No te dejes guiar por el Buda, dice Huineng, un seguidor del Buda. No te dejes guiar por la ley, por el Dharma. No te dejes guiar por el Sangha, la comunidad. Te digo que simplemente confíes en ti mismo. Cuando te quedas solo, completamente solo, esencialmente solo, entonces has llegado. Si hay algo más como objeto, entonces todavía no has llegado. Sigue persistiendo la dualidad, que ha hallado un nuevo modo de ser. Cuando solo es uno, entonces se ha llegado. Así que confía solo en ti mismo. Dice Huineng: mi consejo es que al no tener nada que hacer, te tomes un descanso. Y aunque aparezca el bárbaro de ojos azules, Bodhidharma, solo podrá enseñarte a no hacer nada. Vístete, come y mueve las tripas, eso es todo. Ni muerte, ni temor, porque no hay nadie que muera. No hay transmigración ni temor, porque no hay nadie que transmigre. Siempre es aquí. No hay ningún sitio al que ir. Cuando Huineng se estaba muriendo, hubo alguien que preguntó: ¿a dónde vas, maestro? Huineng abrió los ojos y dijo: ¿qué tontería de pregunta es esa? ¿Dónde se puede ir? No hay sitio alguno al que ir. Uno siempre está aquí y ahora. ¿Te has dado cuenta de esa cualidad de consciencia? Siempre estás aquí y ahora. No puedes estar allí y luego. ¿Cómo podrías estar allí luego? Cuando llega ese mañana siempre aparece como presente, nunca llega como un mañana. Cuando se ha ido es ayer, cuando todavía no ha llegado es mañana, pero siempre que está aquí es hoy, y solo puede ser en el hoy. No puede ser en el ayer, no existe. No puede ser en el mañana, pues todavía no es. Siempre eres aquí y ahora. ¿Te has dado cuenta de ese fenómeno? No puedes estar en ningún otro lugar. Huineng dijo: ¿a dónde podría ir? No hay ningún sitio que ir, ni nadie que vaya. Soy uno con el todo. No hay muerte alguna que temer, ni transmigración a la que temer, ni nirvana que alcanzar, ni iluminación a la que llegar. Intenta ser tan ordinario como te sea posible, sin tener que hacer nada. Ese es el enfoque Zen. No hay que hacer nada. No hay nada que hacer. Uno solo tiene que ser.
Tómate un descanso y sé ordinario y natural. Come tus alimentos, duerme y mueve las tripas. El Zen es la manera natural, el camino natural. Ser natural es el camino. Libera la mente. No hagas el mal intencionadamente, ni hagas el bien deliberadamente. No te aferres a nada. Eso es el Tao. Y con eso basta. No te aferres a nada. A veces te aferras al dinero, a veces a la esposa, al marido, y a veces empiezas a aferrarte interiormente a Krishna y a Cristo. No te aferres a nada. Solo entonces podrás llegar al verdadero fin del mundo, y el fin es el principio, y el caos es creación. Otro maestro zen, Aixuan Chien, dice: aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Mi deber es aligerar la pesada carga de peso muerto que llevas a la espalda. Mi misión es destruir todo aquello que te ata y te convierte en un esclavo. Mi deber es matar todo aquello y a todo aquel que se interponga entre ti y tú mismo. La gente zen es en verdad de una cualidad distinta. Es imposible hallar esas expresiones en otros lugares. Es imposible encontrar declaraciones tan rebeldes, expresiones tan fieras, tan radicales y tan vivas. Han pasado cientos de años, pero Xuanchen continúa siendo un rebelde. No se puede edificar una tradición basándose en él. El Zen es la única religión que no se ha convertido en una tradición. No puede ser. No permite que nada se asiente. Ni siquiera le permite la entrada al Buda. Ni habla acerca de la verdad. Lo que dice es: aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Apartamos todo lo que está en medio. Y cuando no queda nada, es la verdad. Cuando te hallas esencialmente desnudo, en tu desnudez esencial, cuando no te queda nada, excepto tu puro ser, eso es la verdad. Sí, Xuanchen tiene razón. Aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Y eso es lo que yo también les digo. Aquí, donde estoy, no tengo ninguna verdad que ofrecerles. Lo único que hago es apartar las mentiras de ustedes, las mentiras que se han acumulado a lo largo de los siglos, las concepciones falsas, las nociones absurdas. Las retiro poco a poco. Lo único que hago es despojarlos de cosas. No les estoy dando nada. Cuando se quedan sin nada y no se aferran a nada, ahí está. Siempre ha estado allí, y lo único que necesitan es abrir completamente los ojos. Al destruir la mente, el Zen también destruye el ego, porque en realidad se trata de dos nombres para la misma cosa. Escucha la historia que Suzuki narra acerca de un gran maestro Zen, Ryokan. En sus poemas, Ryokan hace referencia a un bosque de bambú que rodea su cabaña. Le encantaba su sabor, pero sobre todo cómo crecían tan rectos, su intenso verdor que mantenían durante todo el año y sus raíces que se hundían firmemente en el suelo, mientras que el tronco era hueco, simbolizando la nada. A la gente zen siempre le ha gustado los bambúes. El bambú es su símbolo. ¿Por qué? Porque es verde durante todo el año. Es verde en todas las estaciones, llueva, haga calor, llegue el invierno o lo que sea, siempre es verde. No hay nada que lo haga cambiar. Vive una especie de eternidad. Su verdor implica su frescura, su juventud, su esplendor, su viveza. No acumula peso muerto. En segundo lugar, tiene raíces sólidas en el suelo, está profundamente arraigado. Este es otro punto fundamental que debemos tener en cuenta. Una persona necesita estar firmemente arraigada. Estamos en la tierra, somos de la tierra y estamos hechos de la tierra. Necesitamos estar profundamente arraigados. Hay muy poca gente que está verdaderamente arraigada. Son como árboles desarraigados. Y lo que llamamos religiones, en realidad, nos desarraigan en gran medida. Comenzamos a vivir en el cielo, en las alturas, y nos olvidamos de la tierra. De hecho, no solo nos olvidamos, sino que nos han enseñado a estar en su contra. La condenamos. Entonces, ¿cómo podemos estar arraigados si condenamos la tierra? El Zen tiene raíces profundas en el mundo. No está en contra del mundo, sino más allá de él. Recuérdalo. No te enseña ninguna religión que se oponga al mundo, sino una religión que está en el mundo, aunque sea de otro mundo. Dice: vive en el mundo pero no seas del mundo. No te dice que renuncies al mundo. Ese es también mi punto de vista, y por ello mi amor por el Zen.
Vibramos en la misma longitud de onda. El bambú está muy enraizado y se eleva mucho hacia el cielo, hasta una altura imposible. Un bambú es un árbol muy delgado, pero derrota a muchos árboles. Se eleva a gran altura. Se mueve con el viento sin miedo porque está enraizado en la tierra. Canta 1001 canciones en el cielo, pero no está contra la tierra. Tiene alas, pero también cuenta con raíces. Y la tercera cosa, que es muy significativa, está vacío por dentro. Y así es como debería ser el ser humano. Enraizado, siempre verde, joven, fresco, vivo, palpitante, desbordante de energía, bailando y celebrando, y no obstante, vacío por dentro. Vacío como un bambú. Ryokan debe haber amado muchísimo el bambú porque compuso muchas canciones sobre. También pintó muchos bambúes. A Ryokan le gustaba esa característica del bambú, esa característica de vaciedad. Se dice que en una ocasión un joven brote empezó a despuntar, asomando por el suelo de la cabaña. A Ryokan le interesó. Al final, al ver que crecía demasiado para lo pequeño que era el cobertizo, empezó a quitar el techo. Piensa en ello. Un bambú empezó a crecer dentro de la cabaña. Pero a Ryokan no se le ocurrió arrancar el bambú, sino que quitó el techo porque el bambú necesitaba cielo, más espacio. La casa no era tan importante como el bambú vacío que crecía en el interior, como ese bambú tan vivo. Pero entonces pasó algo más. Empezó a quemar el techo con una vela. Cuenta Suzuki. ¿Le pareció que ese era el modo más sencillo de lograrlo? Tal vez no tenía tal cosa en la cabeza y solo pretendió dar un poco más de espacio al brote, y al ver la vela que estaba cerca la utilizó. No, yo no creo que fuese de esa manera. Así es como trabaja la gente zen. Si pueden destruir algo, lo destruyen por completo. Si debe destruirse, entonces debe hacerse por completo. Y para ello toman medidas drásticas. Quemar el techo fue una medida drástica, dice Suzuki. Pero por desgracia el tejado se incendió más de la cuenta y toda la casa, junto con el bambú, acabó totalmente quemada. Suzuki dice por desgracia. Pero no tiene razón. Ryokan sabe que no es por desgracia. Eso es exactamente lo que quiso, que el tejado desapareciese con el resto de la casa, que toda la casa desapareciese. Cuando en tu interior empieza a crecer un bambú, cuando algo nuevo empieza a crecer interiormente, llámalo meditación o llámalo zazen. Cuando algo nuevo empieza a crecer en tu interior, la mente es la estructura que lo rodea. Como al principio siempre empiezas con la mente, no hay otro modo de comenzar. Si has venido a verme, has venido a causa de la mente. Si has empezado a meditar, has empezado a causa de la mente. Incluso si estás escuchándome hablar contra la mente, estás escuchando desde la mente, así que todo pertenece a la estructura de la mente. Ese tejado, esa estructura, esa cabaña, es la mente, y el bambú crece en su interior. Ryokan quemó el tejado. Suzuki dice, por desgracia, el fuego se le fue de las manos, y no solo quemó toda la estructura, sino también el bambú. Naturalmente, Suzuki cree que cuando se quema el bambú es por accidente. Pero no, no es así. En primer lugar, a fin de proteger tu meditación, tendré que quemar la estructura de la mente, pues esta meditación que has iniciado es parte de tu mente. Cuando la mente se ha quemado, la meditación también habrá ardido. Esta mente y esta meditación van juntas. Esta meditación parte de la mente se irá con la mente. Una vez esta meditación y esta mente hayan desaparecido, llegará otro tipo de meditación. Sí, ese es el sentido de esta bella historia. No estoy dispuesto a coincidir con Suzuki, que no ha comprendido el sentido. Se ha quedado demasiado enganchado al bambú. Ha perdido el hilo. Por fortuna el fuego se extendió más de la cuenta, de hecho, esa fue la idea original. Cuando un maestro como Ryokan hace algo, sabe perfectamente lo que está haciendo. No puede ser un accidente. Todo se lleva a cabo con atención total, con una consciencia total y absoluta. Eso es lo que pretendió hacer. La estructura debía desaparecer y el bambú con ella. La mente debe desaparecer y la meditación que iniciaste con la mente también desaparecerá. Y luego llegará otro tipo de meditación que no tendrá nada que ver contigo, un algo totalmente discontinuo. Es discontinuo respecto de ti. Proviene de Dios.
del todo, y se trata de un regalo. No ha sido creado por ti, es un suceso. Ahora adentrémonos en la historia principal. Un monje llegó ante un maestro buscando ayuda para resolver una de las preguntas clásicas de la dialéctica Zen. ¿Qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? Se trata de un koan, como ya he explicado. Es como preguntar, ¿qué sentido tiene que el sol aparezca siempre por el este? O, ¿qué sentido tiene la luna llena? En cierta ocasión alguien observaba a Picasso mientras éste pintaba. Le observó muy de cerca, y cuando la pintura estuvo acabada, preguntó, ¿qué sentido tiene su pintura? Y Picasso se enfadó muchísimo. Casi le dio un ataque de rabia, y gritó, «Vete a preguntarle a la rosa del jardín qué sentido tiene la rosa. No comprendo por qué hay gente que me pregunta por el sentido. Si la rosa puede estar ahí sin ningún sentido, ¿por qué mi pintura tiene que tener alguno? ¿Por qué toda esa necesidad, esa constante obsesión con el sentido? El sentido pertenece a la mente. Se trata de un juego de la mente. La mente siempre anda preguntando, ¿cuál es el sentido? Y en este caso se trata de esa pregunta. Bodhidharma fue de la India a China. Entró en China por el lado oeste. Tenía que hacerlo por algún sitio. Ahora bien, los maestros Zen dan ese koan a sus discípulos. ¿Por qué llegó Bodhidharma desde el oeste? ¿Por qué? ¿Por qué vino a China? ¿Por qué? Tú no le preguntas a la nube, ¿por qué has venido a China? Ni le preguntas a una estrella, ¿por qué estás ahí? Los hombres como Bodhidharma son tan puros que no existen a través del sentido de sus acciones. Simplemente existen, sin ningún tipo de sentido. No existen con ningún propósito. No son sistemáticos, sino como flores. Son gente floral. Existen sin ningún propósito, simplemente existen. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Su existencia no es utilitaria. Ese es el sentido, que no hay sentido. Así que se da la pregunta, se da el koan al discípulo, para que piense en ella. Un monje llegó ante un maestro buscando ayuda para resolver una de las preguntas clásicas de la dialéctica Zen. ¿Qué sentido tiene la llegada de Bodhidharma desde el oeste? Bien, pues este Bodhidharma es uno de los hombres más sin sentido que ha caminado nunca por la superficie de esta tierra. Es imposible pensar en alguien tan sin sentido como este Bodhidharma. A veces incluso supera al Buda Gautama. Es increíble, es fenomenal. Cuando llegó a la China, el emperador salió a recibirle a la frontera porque hacía años que llegaban noticias, rumores. Llega Bodhidharma. Bodhidharma está al llegar y es un auténtico fenómeno. El emperador se sintió muy interesado. Era el emperador Wu, así que salió a recibirle. Y cuando lo hizo se sintió un tanto embarazado porque Bodhidharma llegó con un zapato puesto y el otro encima de la cabeza. Fue demasiado. Sí, el emperador ya había escuchado que ese hombre era un tanto extraño, pero no creía que fuese tan extraño. ¿Qué significaba? Lo primero que le vino a la mente debió ser algo así como, ¿qué sentido tenía que Bodhidharma llevase un zapato en la cabeza? Pero no le pareció adecuado preguntárselo, sobre todo frente a una recepción china, para recibir a ese hombre. Era el heredero de la transmisión del Buda. Había recibido en sus manos aquello que el Buda le diera a Mahakasyapa. Era el heredero, el sucesor del Buda. Incluso esos monjes allí reunidos se sintieron un tanto nerviosos. ¿Qué iba a pensar el emperador? Además, aquel hombre iba a destrozar su prestigio, tan maleducado y loco. ¿Qué era lo que había salido mal? El emperador tenía preparado un discurso, pero le resultaba difícil ofrecérselo a ese hombre. Se había esmerado mucho en su preparación, y los cortesanos lo habían repasado, y no tenía ningún sentido. Ahí estaba aquel hombre, de pie, ni siquiera sentado, con un zapato en la cabeza. Imagínatelo. Finalmente, el emperador preguntó, «Señor, puede que te parezca descortés, pero he de preguntarte, ¿por qué llevas ese zapato en la cabeza?» Y Bodhidharma dijo, «¿Y por qué no? El zapato se cansó mucho de llevarme tanto, así que, ¿por qué no iba a llevarlo yo?» ¿Qué está diciendo? Pues dice, no te preocupes por el sentido. Poco a poco, cuando la gente se fue acostumbrando a sus maneras, empezaron a comprender lo que decía. Se comenta que les dijo a sus discípulos, eso fue solo para que supiera con quién iba a tratar y para que nunca preguntase por el sentido de nada.
Las cosas deben dejarse claras desde el principio. Así que tuve que hacer algo absurdo porque soy una persona absurda, tan absurda como una nube. Fíjate, la existencia es absurda, carece de sentido. Obsérvalo. En la existencia no radica sentido alguno. El sentido es algo creado por el ser humano. Y como no dejas de buscar el sentido por todas partes, empiezas a sentirte insignificante. Constantemente estás buscando el sentido de todo. ¿Qué sentido tiene? Y tarde o temprano te darás cuenta de que no hay sentido alguno, una gran calamidad. Y esta calamidad está sucediendo en Occidente. Los más grandes pensadores de Occidente están actualmente muy angustiados. Y su angustia es, ¿cuál es el sentido de la vida? Da la impresión de ser absurda. Lo que ocurre es que les han formado en la creencia de que solo se puede vivir con sentido. Deberían escuchar a Bodhidharma, deberían acercarse al Zen. El Zen dice que no hay sentido, ni necesidad de buscarlo. Disfruta de este tremendo sinsentido. No hay propósito alguno. La existencia no va a ninguna parte, carece de toda orientación. Simplemente está aquí. Es una celebración, una alegría, una broma. Es lo que los hinduistas llaman lila, naturaleza juguetona. Esa palabra es totalmente correcta. Lila significa naturaleza juguetona. En un juego uno no pregunta el sentido. En un juego no hay sentido. El juego en sí mismo es la alegría, el gozo. Desde entonces han aparecido muchos koans acerca de Bodhidharma. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene su llegada desde el oeste? En la historia se dice, el maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. El discípulo había llegado con una pregunta. Quería cierta ayuda. Había estado luchando con ella, tal vez durante meses o años. Es imposible comprender la paciencia zen. A veces hacen falta 20 años. Un hombre lucha y lucha con el mismo problema, un día tras otro, un año tras otro. Pasan las estaciones y él solo está ocupado en una cosa. Pierde toda conciencia del mundo. Toda su conciencia está concentrada en un único problema, que en el fondo sabe que carece de sentido. Pero tiene que trabajar en ello. Debe taladrar lo suficiente hasta que alcance el punto de no resistencia. Este hombre puede que lleve trabajando 20 años en el koan sin llegar a ninguna parte. Ha venido para pedirle ayuda al maestro. Espera alguna ayuda visible. ¿Qué puede hacer? Algún tipo de indicación, un mapa, algún tipo de guía. ¿Y qué le dice el maestro? Así es como trabajan los maestros zen. Es totalmente irrelevante. El hombre pide ayuda y el maestro dice. El maestro sugirió que antes de proceder con el problema, el monje debía hacerle una postración. ¿Por qué la postración? ¿Por qué pedirle al discípulo que deposite su cabeza a los pies del maestro? Uno nunca sabe. El maestro debe haber mirado en el interior del discípulo y visto cuál era el problema. El problema no radicaba en el problema, sino en el ego. El monje debía cargar con un ego sutil, y el maestro lo advirtió. Aquel hombre luchaba con el koan. Podía haber seguido luchando durante eras y no habría llegado a ningún sitio porque el problema radicaba en otro lugar. Era egoísta. De hecho, cuando llegas ante un maestro lo primero que haces es tocarle los pies, pero él no lo había hecho. Cuando llegas ante un maestro haces una postración de manera natural, pero él llegó y pidió ayuda. La ayuda no puede ofrecerse de manera directa. La ayuda solo puede ofrecerse cuando se es humilde, si no, no se puede ayudar. No se trata de que el maestro no quiera darla, pues sí que le gustaría, pero lo que ocurre es que no podrás recibirla a menos que sostengas el cuenco de mendigar en tu corazón, con una actitud no egoísta. Este postrarse no es más que un gesto. Solo se puede aprender cuando se abandona el ego. Sí, existen muchos tipos de aprendizaje. Puedes ir a la universidad, pues allí no es necesario abandonar el ego. De hecho, cuanto más agonista seas, mejor lo harás en la universidad, porque el ego compite, el ego es ambicioso, el ego es celoso, y el ego lucha contra los demás. Con ego tendrás más éxito. Si eres humilde no tienes posibilidad alguna de alcanzar una buena posición en la universidad. Has de ser implacablemente competitivo, has de ser violentamente agresivo, muy egoísta, has de creerte que eres el mejor del mundo. Solo entonces te lloverán las medallas de oro. Cuando asistes a la universidad vas con el ego,
Pero cuando llegas ante un maestro se trata de un tipo de aprendizaje completamente distinto, se trata de desaparecer. Por eso has de postrarte. Aparentemente da la impresión de que todo lo que ocurre es que llega una persona para pedir ayuda, para que le ayuden con este problema. Aparentemente da la impresión de que el maestro se muestra egoísta. ¿Por qué pide que la haga una postración? Ese es el problema de la mente egoísta. Si lees esto con un ego en tu mente, te parecerá que este maestro es egoísta. ¿Por qué no le ayuda? El discípulo tiene problemas. En lugar de dedicarse al problema, en lugar de mostrarse compasivo frente al problema, primero le pide que cumpla con una formalidad. ¿Qué clase de maestro es ese? Si lo miras de esa manera no te habrás enterado de nada. Estas historias son tan profundas que no son accesibles si se enfocan con el ego. El maestro es totalmente no egoísta. Por eso es capaz de ver y señalar exactamente dónde radica el problema. Debe haber visto en el interior del hombre. No cuesta mucho. Cuando os acercáis a mí no me cuesta nada ver dónde radica el problema. A veces no digo nada y a veces os pregunto, porque el mundo ha cambiado muchísimo, y por ello, pedirle actualmente a alguien que haga una postración puede prevenirle, pero no ayudarle. El mundo ha cambiado. Esta historia sucedió en un mundo totalmente distinto, en un entorno diferente. Ahora todo el mundo es educado en las maneras del ego. A veces les pregunto cuál es su problema. Veo su problema y les pregunto, ¿cuál es tu problema? Me gustaría que me dijeras algo al respecto. Si considero que te estás acercando, entonces te doy algunas indicaciones más, te acerco más. Pero en lugar de decir, tu problema es tal, en lugar de señalarte directamente el problema, prefiero que me lo reveles. Eso te ayuda a seguir siendo egoísta. Sientes que me lo estás explicando, que me lo cuentas, y tu ego se siente satisfecho. Primero debo persuadir vuestros egos. Pero, claro, al final los persuado para que se suiciden. Pero eso al final. No puedo hacerlo justo al principio. Al principio debo hacer todo lo posible para apoyarlos. Cuando alguien viene a verme le dedico mucha atención. Cuanto más están ahí, más empiezo a olvidarme de ustedes. En la historia se dice, mientras el monje se postraba devotamente, el maestro le propinó un buen puntapié. ¡Qué humillante! Primero le pides que se postre, luego le sacudes, le das un puntapié, le tratas como si fuese una pelota de fútbol o una piedra en el camino. Pero fue una buena patada. Le pateó exactamente en el problema. Esa patada puso en marcha algo. La parada funcionó casi como un electroshock. La inesperada patada resolvió la turbia cuestión en la que el monje se había visto sumergido durante algún tiempo. La patada fue totalmente inesperada. Cuando le estás haciendo una reverencia a una persona humilde, no te esperas que te sacuda un puntapié. Estás siendo tan humilde, ¿cómo esperar algo así? Sí, podrías esperártelo si te estás peleando con alguien, pero cuando te estás entregando, ¿por qué deberías sacudirte? Resulta tan inesperado e ilógico. Pero esa es su lógica, la auténtica. Precisamente por inesperado puede llegar a provocar algo. La mente es incapaz de atajar lo inesperado y se queda pasmada. No puede explicárselo, de ninguna manera. Está simplemente pasmada. No puede hacer nada al respecto. Resulta tan inesperado, tan loco. La mente se detiene, se abre una rendija. Surge un intervalo provocado por el puntapié. Pero ese puntapié no se le puede propinar a cualquiera. Pero aquel hombre se lo merecía. Se lo había trabajado durante años. Había llegado a un punto en el que un ligero empujón, una patada, resolvería su problema. Y toda su irresolución desapareció en ese instante. De repente se tornó uno. Desapareció toda su confusión. Por esa rendija entró la luz, la claridad. Con ese puntapié repentino le penetró en el corazón algo parecido a una flecha. En la historia se dice que cuando sintió el pie del maestro, alcanzó la iluminación de inmediato. El Zen es la única religión en el mundo que enseña la iluminación súbita. Dice que la iluminación no requiere tiempo, puede suceder en una décima de segundo. En realidad así es. Puede que debas prepararte durante años, pero siempre que sucede, tiene lugar en una fracción de segundo. No ocurre gradualmente ni en partes. No ocurre a veces un fragmento, luego otro y más tarde otro más. No creces en esa dirección lentamente.
Se trata de un salto. El término exacto proviene de la física. Es un salto cuántico. Un salto repentino y un instante después ya no eres el mismo. Ha cambiado toda la consciencia. Pero recuérdalo, requiere de una gran preparación. No estoy diciendo que tengas que venir ante mí para que te dé un puntapié y suceda. Antes de que te dé un puntapié en la cabeza, tendrás que haber taladrado hasta el final. Cuando solo queda el último núcleo, una pequeña resistencia, cuando estés al borde, entonces será cuando el puntapié te ayudará. Entonces bastará un puntapié y... ¡zas! Más tarde le decía a todo el mundo con quien se cruzaba: desde que Matsu me propinó ese puntapié no he podido dejar de reír. Sí, cuando ves por primera vez, surge de ti una gran carcajada. Una carcajada acerca de la ridiculez de tu miseria. Una carcajada acerca de la tontería de todos tus problemas. Una carcajada acerca de lo absurdo de tu sufrimiento. No era necesario. No tenía ningún sentido sufrir. Te hallabas sumergido en una pesadilla que tú mismo habías creado. Eras el autor y el actor, y el director, la pantalla, el proyector, el espectador y todo lo demás. Tú la habías creado. Solo era una pesadilla. No era necesario permanecer en ella ni un minuto, pero viviste en ella durante millones de años, y de ahí la carcajada. El discípulo tiene razón cuando dice: desde que Matsu me propinó ese puntapié no he podido dejar de reír. Sí, así es. Tu miseria es simple estupidez. Es ridícula. Te aferras a ella y por eso continúa ahí. Y no dejas de gritar: no la quiero, pero no te separas de ella. Cuando llegue el día en que veas cuando te den el puntapié y abras los ojos para ver, no podrás creerte que hayas seguido insistiendo durante tanto tiempo. Cuando el Buda llegó, alguien le preguntó: ¿qué habéis logrado? Él se rió. Nada, dijo. De hecho, he perdido algo, no he logrado nada. Y el hombre insistió: pero siempre hemos creído que una persona iluminada lograba algo. Es un error, contestó el Buda. He perdido algo, mi miseria, y no he logrado nada, porque cualquier cosa que pienses que he logrado cierre ha estado ahí, y ahora me río ante tanta ridiculez. ¿Cómo no fui capaz de verlo? Estaba en mí, en mi interior. ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué? ¿Cómo has pasado por alto a Dios? Tú eres Dios. ¿Cómo puedes andar en su busca? Me han contado que, cuando un monje le preguntó a Huineng cómo se alcanza la budeidad, éste le propinó una paliza diciendo: si no te pego, todo el mundo se reirá de mí. ¿Qué quiere decir Huineng con eso? Pues está diciendo: el esfuerzo mismo por querer alcanzar la budeidad es una tontería porque tú eres un Buda. Si no te pego, la gente se reirá de mí, al menos quienes saben. No puedo ayudarte a convertirte en un Buda. Ya lo eres. Ya eres eso que andas buscando, de ahí la carcajada. Medita en esta pequeña historia. Tiene un tremendo significado. Y esfuérzate, taladra, perfora la mente, para que un día seas merecedor del puntapié.